La vida de Platón fue relativamente accidentada. Nacido en una familia ilustre, demostró mucho talento desde una temprana juventud y todo parecía que iba a ser un poeta y un dramaturgo. Cuando a los 18 años de edad aproximadamente escuchó las primeras lecciones de Sócrates, que fue su maestro. El viejo Sócrates, dicho cariñosamente, filosofaba con todos los que se les ponían a tiro. Tenía una cantidad de jóvenes que se reunían a su alrededor y las enseñanzas y la mayéutica socrática fue creciendo hasta constituirse en un verdadero pilar en la historia de la cultura humana. Platón, repito, escuchó joven las enseñanzas de Sócrates y abandonó sus amores anteriores, la poesía, la dramaturgia y en parte la política. Este último amor no lo abandonó nunca del todo. Siempre estuvo interesado en la política como ciencia, tal como se entendía en la antigüedad. Hago esa salvedad, tal como se entendía en la antigüedad como ciencia. Y estuvo viajando, creo que 3 veces a Siracusa, puesto que el Dionisio el tirano primero y luego su sobrino Dion el joven estuvieron interesados en cierta manera en crear un estado ideal, un estado dirigido por filósofos. Recordemos que Platón tiene una de sus obras fundamentales denominadas La República, donde habla de las características de un estado perfecto. Pero esos viajes a Siracusa tuvieron un fin más bien desastroso para el autor, tanto que una vez fue vendido como esclavo, porque Dionisio el tirano se fastidió con ciertos conceptos de libertad, de superioridad intelectual, etc., y por su característica de tirano no estuvo muy contento con las aplicaciones a la vida pública de la filosofía que Platón preconizaba. Como sea, él fue rescatado, se pagó un rescate por él y volvió a Atenas, volvió a viajar, viajó a Egipto, aunque no hay pruebas muy concluyentes, y se dice que en Egipto fue iniciado en los templos iniciáticos egipcios, además de su iniciación en Grecia. En la reunión anterior, más que un detalle imposible de hacer en una sola clase porque el mundo platónico es un universo omniabarcante, más que una exposición detallada de las enseñanzas platónicas, lo que procuramos hacer fue verlo en su luz de iniciado, no solamente de filósofo, sino de filósofo iniciado, como iniciado en las escuelas iniciáticas de su tiempo, en Éleusis y posiblemente en Egipto. Esto nos hace ver que algunos puntos de la filosofía platónica puedan parecer oscuros. Y cité la carta segunda justamente a Dionisio, donde le dice que las partes más profundas de la filosofía hay que estudiarlas, pero no confiarlas al papel. Él muestra el sigilo, el voto de secreto que hace todo iniciado, o que hacía todo iniciado a esos misterios de la antigüedad. Voto de secreto que se continúa haciendo en ciertas hermandades modernas, cuando el individuo de profano, cuando está de las puertas para afuera del templo, debe entrar al templo para convertirse en un neófito, para convertirse en el que va a recibir la iniciación. Entonces hay promesas de guardar silencio sobre determinadas cuestiones y Platón, como un iniciado, hace
en más de una oportunidad la salvedad de que no puede ir más adelante en sus explicaciones. Por otra parte, en los diálogos socráticos lo vamos a encontrar declarando que su experiencia del mundo suprasensible, que su experiencia del mundo de las ideas, era una experiencia directa vista por clarividencia, en un estado de arrobamiento o de éxtasis y fuera del cuerpo. Platón no es diferente en sus explicaciones del arrobamiento místico, de la contemplación del sumo bien, de la contemplación del mundo de las ideas, que lo serán o San Juan de la Cruz o Santa Teresa, por ejemplo, en el catolicismo. Si loco y alucinado era Platón, en ese caso podemos decir lo mismo de estos místicos del cristianismo. En realidad ellos no eran ni ilusos, ni ilusionados, ni alucinados. Estaban sencillamente explicando o tratando de verter hasta donde era posible en el lenguaje humano las experiencias místicas. ¿Y quién no ha tenido una experiencia mística una vez en la vida? Las experiencias místicas que, al tratar de vertirla en un lenguaje comprensivo, racional, humano, nos damos cuenta de que están más allá de todo lenguaje, que son un estado de conciencia interior, y que las fórmulas verbales no pueden encerrar ese hondo estado interior al que se le ha llamado desde muy antiguo religión, misticismo, éxtasis, etc. En su poema de la noche oscura, diré de paso, San Juan de la Cruz, cuando tiene su epopeya, su contemplación, termina y dice: todo cesó. Y no es un nihilismo ni un aniquilamiento. Sencillamente las palabras allí ya no alcanzan y él queda en silencio porque ha llegado a una suma de contemplación que inclusive la palabra humana podría desfigurar, podría quitarle el carácter ese tan unívoco y tan sagrado. De modo pues que tratamos de ver a Platón como iniciado y tratamos de demostrar, por lo que él mismo dice, que su más sonada teoría, o como dicen ahora los críticos modernos, teoría, su teoría de las ideas, no era un proceso de elucubración, no era un proceso en que él fue perfeccionando intelectualmente una teoría, sino que la teoría es el resultado de una experiencia mística, de una experiencia interior. Las escuelas mistéricas, los misterios iniciáticos en todos los tiempos enseñaron filosofía, pero enseñaron prácticas para que el mundo suprasensible que se enseñaba en la filosofía pudiera ser alcanzado en una teofanía, pudiera ser alcanzado en una experiencia directa, en una experiencia que va más allá de lo sensible, de lo físico y de lo racional, en una auténtica experiencia espiritual que todos los místicos y todos los iniciados de cada época de la historia finalmente relatan casi con las mismas palabras. De modo que conviene dejar aclarado, porque surgió una duda cuando terminamos la clase anterior, acerca de la incidencia de Sócrates en la filosofía platónica. Platón escucha las clases de Sócrates y en sus primeros diálogos, en las obras de juventud, vierte las ideas de Sócrates en un lenguaje muy bello, porque él era un escritor y era un poeta. Vierte en ese lenguaje las ideas de Sócrates. Pero a medida que él crece filosóficamente, crece en su estatura interior, en su estatura espiritual interna, él va vertiendo a través o expresando a través de la boca de Sócrates ideas que sí ya son puramente iniciáticas. De manera que sí comienza dando a luz los diálogos y los trabajos de Sócrates, poco a poco, y utilizando al mismo personaje
Platón comienza a expresar sus ideas. En los últimos diálogos, Sócrates aparece, pero ya sabemos que quien en realidad está enseñando por boca de Sócrates es Platón. Aclarado esto, vamos a decir que Platón crea la academia. Y como supongo que los no iniciados en estudios filosóficos puedan ignorar el origen de esta palabra, el origen de la creación de la academia, diré que la cuestión es muy sencilla. Platón gustaba de reunirse en unos jardines que había en la periferia de Atenas, en unos jardines cuyo propietario era un héroe, un prohombre nacional en Grecia que se llamaba Academo. De este propietario de los jardines, de este gran personaje, deriva el nombre de academia, que se constituyó en sinónimo de lugar de enseñanza, lugar donde se enseña algo. En esos jardines enseñaba en medio de la naturaleza Platón, como también le gustaba hacer a otros filósofos, a Sócrates incluido. Platón más adelante compró una porción de esos jardines y entonces creó su escuela y enseñó definidamente en esa propiedad que le pertenecía. En homenaje a Academo, el lugar se llamó Academia, que significa el lugar de Academo, el sitio de Academo. Se constituyó la academia en un foco de influencia para Grecia. Las mentes más preclaras, no solamente entre los habitantes del Ágora, sino de distintos lugares de las comarcas vecinas, concurrían a escuchar las lecciones de Platón. En una edificación y en los jardines se constituyó pues la academia y ese fue el centro de enseñanza de la filosofía platónica. Platón enseñó en la academia, aparte de los periodos en que viajó, en los periodos que estuvo con esas dificultades por ahí, en el sur de Italia, enseñó en la academia hasta la edad de su muerte. Y dividió su tiempo, dividió el tiempo de que disponía entre las enseñanzas orales y sus escritos, que fueron muy cuantiosos, muy numerosos. Una pregunta que puede hacerse es, si como un iniciado, como un individuo que ha participado en los misterios iniciáticos de otras escuelas, la academia fue una escuela iniciática. No podemos decir que la academia haya sido una escuela iniciática. En todo caso, sí sabemos que Platón tenía enseñanzas orales para cierto número de alumnos que nunca confió a la escritura. De manera que la academia sí podemos decir que tenía ciertas enseñanzas de carácter esotérico. Pero eso no nos debe sorprender. El mismo Aristóteles, que nunca fue un iniciado y que terminó combatiendo las ideas de Platón, tiene entre sus escritos los escritos para el público y los escritos esotéricos. Y en el Liceo, porque así como Platón creó una academia, Aristóteles creó un liceo como un lugar de estudio, en el Liceo había ciertas lecciones que eran exclusivas para los que estaban iniciados en ese tipo de ciencia o en ese tipo de investigación. La historia del esoterismo en el mundo helénico y en el mundo romano es muy vasta y nos llevaría más de una noche estar trayendo datos y haciendo comentarios a cada uno de esos datos. La academia creada por Platón tuvo una vida muy larga, pero no una vida netamente platónica. Vivió, si no calculo mal, unos 900 años, porque la academia fue clausurada definitivamente por el emperador romano Justiniano cuando el cristianismo, los teólogos,
y la Iglesia Católica se hizo políticamente fuerte y cerró el resto de las escuelas y las corrientes que existían religiosas y filosóficas hasta ese momento. Esto es una parte de la historia en que vemos que se cierne una especie de manto de sectarismo o de dogmatismo que trajo como resultado toda la Edad Media, que trajo como resultado un apagamiento de la filosofía, de la investigación científica, metafísica, etc. La academia fue uno de los últimos baluartes en ser clausuradas, y fue clausurada en el siglo V de la era cristiana, 600 años después que había nacido Cristo. El cristianismo, diré de paso, de una escuela semi-esotérica perseguida pasó a ser una escuela perseguidora una vez que obtuvo el poder secular. La historia tiene muchas cosas para enseñarnos, y yo no puedo meterme, aunque quisiera hacerlo, y me fascina en este aspecto de la cuestión. Algunas veces se ha dicho que la desgracia de un maestro, en el sentido de un maestro espiritual, son sus discípulos. Yo he citado a Giovanni Papini en su Vida de Cristo en más de una oportunidad, cuando él dice que la desgracia de Jesús fueron los apóstoles. Porque lo dice en este sentido: el instructor tiene la teofanía, contempla las verdades supremas y está establecido en el reino de la luz por derecho propio. Aquellos discípulos inmediatos a quienes enseña no tienen la misma categoría ni altura espiritual del maestro. Entonces, no pudiendo elevarse al mundo del maestro, tratan de traer la luz del mundo del maestro a su propia capacidad, que es más restringida. Y luego vienen los discípulos de los discípulos, que tampoco son tan capaces como los primeros discípulos, y la luz de la verdad, la primitiva enseñanza, la prístina pureza de la enseñanza va descendiendo de su propio mundo y va acomodándose a capacidades que, no pudiendo elevarse, no pudiendo hacer ese esfuerzo, traen la enseñanza y la rebajan a su propio nivel. Al cabo de unos siglos, nosotros no reconoceremos la enseñanza original. Tenemos que rastrear como eruditos, ir a las fuentes, y cuando vamos a las fuentes, como decía Max Müller, el cristianismo de Jesús no era el de los primeros padres de la Iglesia. El de los primeros padres de la Iglesia no era el de la Edad Media. Y el cristianismo de la Edad Media no es el cristianismo de la época moderna. ¿Por qué? Porque distintos hombres han pasado. Y con la academia ocurrió lo mismo. Ya en vida de Platón, algunos discípulos disintieron de sus enseñanzas. Aristóteles fue uno de ellos. Aristóteles, que era unos años menor que Platón, fundó su propia escuela, y después de la muerte del que fue su maestro, él armó un tipo de enseñanza en la cual se hacía una crítica, y una crítica a veces muy severa, de las ideas platónicas. Se ha dicho que esa crítica de Aristóteles es más de los discípulos de Platón que de la propia enseñanza que él escuchó de los labios de su maestro. Como quiera que sea, ya en esa temprana época hubo una bifurcación de la enseñanza. Y la primera, lo que se llama la primera academia, vive hasta que Platón muere y dura con sus discípulos inmediatos, que son dos discípulos muy distinguidos. Uno era yerno o sobrino de Platón, se llamaba Espeusipo, el otro era Genócrates. Ambos son muy distinguidos pensadores, conocieron muy bien el pensamiento platónico, y ciertos puntos de la doctrina que Platón dejó sin aclarar, algunos críticos modernos dicen que Platón no pudo resolver esos problemas. En realidad, Platón no quiso hablar de lo que su voto iniciático le impedía hablar. No es que su mente privilegiada no podía resolver problemas tales como qué relación había entre el mundo de las primeras ideas y este mundo sensible, el mundo de la materia física densa.
Platón conocía como todo iniciado muy bien la serie de emanaciones que hacen que la idea se convierta en una piedra, en un árbol, en el mar, en un animal, en el ser humano, etc. Eso es por densificación. En esa densificación intervienen jerarquías. Las ideas se van condensando y las ideas finalmente aparecen en su total multiplicidad, se multiplican de su propio seno hasta constituir el modelo de cada cosa distinta que existe. De la unidad del supremo bien hasta el mundo físico hay una serie de niveles y lo que está contenido en la unidad aparecerá posteriormente cada vez más diversificado a medida que nivel tras nivel la vida desciende y la forma se va haciendo más concreta, más densa. Naturalmente que el maestro sabía eso. Cuando los primeros discípulos, en los que ya se veían divisiones, Genócrates y Espeusipo, desaparecen, aparece la segunda academia. Pero el primer periodo de la academia es particularmente brillante, porque con Platón y estos primeros discípulos se deja una cierta impronta en la vida de la filosofía, tanto que algunos filósofos modernos han dicho que toda la filosofía del mundo es comentario a la filosofía de Platón, incluyendo a Aristóteles. Es tan vasto el mundo platónico, es tan vasta la suma de su saber y de asuntos que toca, los problemas que se presentan a la mente filosófica, que necesariamente se ha dicho toda la filosofía posterior son comentarios o son agregados o desarrollos de los problemas que ya aparecen en Platón. Pero esos problemas que aparecen en Platón no son propios ni el dueño de esos asuntos es Platón. Eso viene de Oriente, eso viene de la India, viene de civilizaciones más antiguas. Porque ahora que nosotros tenemos documentación y libertad de investigación, sabemos que la idea del supremo bien, de la unidad de las unidades, sabemos que las ideas que van a dar nacimiento a las formas, las esferas, los círculos, los niveles, etc., son propios del pensamiento egipcio y del pensamiento de la India, de los caldeos, de los chinos, etc., es decir, de civilizaciones más antiguas. Esa primera academia une a Platón con Pitágoras, y esa feliz unión de Platón con Pitágoras hace que la filosofía posterior del mundo tenga una base en cuanto a sus principios espirituales. Espeusipo relaciona las ideas de Platón con los números de Pitágoras, como entidades vivas con una vida de por sí. Esa feliz conjunción, que es uno de los problemas más fascinantes para el investigador de la filosofía, hace que la primera academia o el primer tiempo de la academia platónica deje solidificada la metafísica con la ciencia. Luego, otros discípulos, cuando ya nos acercamos al primer siglo de vida de la academia, obviamente no tienen la altura de Platón y no tienen la altura de los primeros filósofos que se formaron al lado del maestro. Entonces comienzan las dudas, porque la mente humana tiene dudas naturales. No hablo de la duda filosófica que puede ser científicamente aplicada. Hablo de las dudas naturales. Si un individuo está muy inmerso en la materia y si un individuo carece de sensibilidad o artística o metafísica, la realidad para él serán estas cuatro paredes. Y todo lo que no sea esta realidad será una probabilidad, como dicen algunos de Platón. La filosofía platónica es una probabilidad. Quizás existan las ideas, quizás exista el bien supremo, quizás existan los mundos espirituales. Es probable de que existan. Pero mientras tanto, para mí, la realidad es esta. La toco, la huelo, la gusto, la gozo. Y como no tengo esa sensibilidad mística o espiritual,
pues aquello se aparece como un cálculo o una probabilidad de carácter puramente intelectual, que es así como se juzga modernamente en gran parte a Platón, como alguien que inventó un mundo muy hermoso, es cierto, y que ese mundo quizás sea probable que exista. Es el mundo del místico, el mundo del esoterista, que el esoterista ve, que el yogi ve, que el iniciado ve y que el hombre materialista no ve. No hay que culpar demasiado al hombre materialista porque él verdaderamente no tiene ni la sensibilidad ni el acercamiento a las cosas espirituales y en cambio tiene bien desarrolladas su mente concreta y sus sentidos físicos y esto agota toda la realidad para él. ¿Para qué meternos en metafísicas entonces? ¿Para qué investigar? ¿Para qué dirigir nuestra conciencia en cursos de meditación, de purificación, etcétera, para desarrollar las potencias del espíritu? Quizás todo eso sea algo ilusorio, algo que en realidad no existe. Es la eterna dificultad entre el hombre que está inmerso o el alma que está inmersa en el mundo y no tiene sensibilidad para captar la vibración o el mensaje que viene de mundos sutiles, y aquel hombre que tiene sus ojos abiertos a esos mundos del espíritu. De modo que la academia platónica empezó a desarrollar corrientes que son muy conocidas en la historia de la filosofía. No me puedo referir a ellas. Esto no es un curso sobre filosofía griega, ni siquiera en detalle sobre la historia del platonismo a través de los tiempos. Pero de la escuela o de la segunda academia ya aparece el escepticismo, el probabilismo, algunas corrientes que después han sido muy fuertes en toda la historia de la filosofía. También aparece el estoicismo, etc. Lo que nos interesa es que el núcleo de la enseñanza pitagórica y platónica no se pierde, aunque se pierde en la academia. Lo toman otros filósofos, lo toman otras corrientes, lo toman otras escuelas. Un siglo antes del nacimiento de Jesús, había en el mundo helénico y en el mundo románico una gran cantidad de estas posturas, algunas puramente especulativas y filosóficas, pero había también gran número de escuelas de misterios, de escuelas iniciáticas, donde se había refugiado la filosofía espiritual, donde Platón todavía encontraba a aquellos que lo entendían y a aquellos que seguían una vida acorde con su filosofía. De modo que el platonismo no se perdió nunca. Quiero referirme exclusivamente a los movimientos sincréticos, que están representados por un griego de origen judío que se llamó Filón. Filón se le llama en la historia en general y en la historia de la filosofía como Filón el judío o Filo judeo. Él, de religión judía, pero criado y educado en la mejor tradición platónica y de la filosofía griega y pitagórica, iniciado en las enseñanzas secretas de los rabinos judíos, era un cabalista y él conocía las porciones antiguas del Zohar, del libro del esplendor, del libro de los místicos hebreos, conocedor de la filosofía de Oriente, de la filosofía caldea, de las distintas corrientes que vienen a través de Platón, de Pitágoras, de los gnósticos, él dijo, si todas esas corrientes enseñan la misma cosa, ¿por qué no reunirlas en una escuela? ¿Por qué no dar una clave de interpretación de las distintas alegorías y símbolos y reunir toda la enseñanza en una escuela? ¿Por qué estar dispersados? Porque los espiritualistas y esoteristas cada uno tienen su modo de expresarse y no pueden reunirse y hacer algo fuerte, algo grande. A eso se le llamó el sincretismo de Filo judeo, de Filón el judío. Y Filón el judío ha sido un pensador
que influyó, o uno de los que más influyó en los primeros padres de la Iglesia cristiana. Tampoco podemos detenernos demasiado en este asunto, porque quiero desembocar en el neoplatonismo, que sí es un asunto que está en el programa de esta noche. Cuando la filosofía platónica, las escuelas gnósticas, los nazarenos, los sofitas, los bardesianos, tantas escuelas que pululan en el siglo en que va a hacer su aparición el cristianismo. Cuando tantas escuelas están interesadas en una misma y única verdad, en contestar ciertas y únicas preguntas fundamentales que todo filósofo se hace, algunos hombres notables empezaron a crear un sistema como Filón judío sincrético. Pero Filón une el logos con el Mesías que esperan los judíos y que más adelante toma el cristianismo en la figura de Jesús. Hay cierta sectariedad en las ideas de Filón el judío que no fueron aceptadas por una gran parte de los pensadores de la época. Y así transcurre el siglo I del cristianismo, el siglo II, hasta el siglo III. Hay una gran decadencia en el mundo griego, en el mundo egipcio, en el mundo romano. Si ustedes observan atentamente la historia, van a encontrar hechos que quizás no son casuales, quizás sean causales, grandes ciclos. Los astrólogos nos hablan de esos grandes ciclos de la naturaleza y es posible que tengan razón. En la historia hay ciclos, hay tandas de cultura y tandas de falta de cultura y de oscuración en la vida. Los siglos VI, V, IV y III antes de la era cristiana fueron siglos de esplendor filosófico, religioso en todo el mundo. En la China florecían Confucio, Lao Tse, Mencio. En la India habían aparecido Buda, habían aparecido los grandes filósofos y los pensadores que nos dieron esos sistemas extraordinarios del Vedanta, del Sankhya, de la yoga, etc. En Grecia aparecen Pitágoras, poco tiempo antes Orfeo, aparecerá Platón, Sócrates, Heráclito, de modo pues que en esos 2 o 3 siglos hay un redespertar en todas partes del mundo. Nos dirán más tarde los historiadores que también hubo un despertar muy grande en las civilizaciones americanas y también entre los galos y entre otros pueblos de Europa y del mundo. Era como si antes de empezar una época de decadencia, el fuego de la inteligencia diera un resplandor muy grande y luego comenzara a apagarse. ¿Quién no conoce la decadencia en las costumbres y en el pensamiento que desembocan en plena Edad Media, en que había tanta brutalidad, en que los hombres que sabían leer y escribir en la mayor parte de las naciones del mundo se contaban con los dedos, en que se apagó toda investigación, toda filosofía, todo amor por el saber, por la libertad, por la cultura, en la que la humanidad estuvo tan sumergida en la ignorancia que costó vidas, sacrificio, esfuerzos para salir de ella en el Renacimiento. Se apagaba una luz y ese apagar de la luz hizo que un hombre de gran talento, Amonio Sacas, maestro de Plotino, maestro de Clemente de Alejandría, el gran padre de la Iglesia Católica, que se pasó del neoplatonismo a las filas del cristianismo, y de otros tantos, creara un sistema que revivía a Platón, pero que lo revivía entrozado, unificado con las grandes corrientes esotéricas de todos los tiempos. Se llamó a esa corriente neoplatonismo. Empieza con Amonio Sacas, de quien no se tienen escritos y de cuyas ideas conocemos por sus discípulos,
por lo que los discípulos hablan de él. Curiosamente, si ustedes toman textos modernos, van a encontrar que los textos le dan una gran importancia a Plotino, pero no a su maestro Amonio Sacas, a quien Plotino consideraba tan superior a él que lo denominó Teodidactos, el enseñado por Dios mismo. Los discípulos de Amonio Sacas reverenciaron a su maestro y lo consideraron como un ser fuera de lo normal. Él, con su genio, con su capacidad, creó una escuela que ofreció la posibilidad de unificar a todas las corrientes del pensamiento esotérico y lo logró. Diré de paso que la señora Blavatsky, cuando crea la Sociedad Teosófica, tiene sus ojos puestos en la escuela neoplatónica, y así lo declara en el 5º volumen de la Doctrina Secreta. Dice, ese es el modelo que perseguimos. Una enseñanza tan unificadora que da las claves de interpretación de los símbolos religiosos, filosóficos, emblemáticos de todas las épocas, que puede unificar a todos los pensadores y a todos los que estudian acerca del saber oculto. Que la Sociedad Teosófica lo haya logrado o no, no es una cuestión que está en debate en este momento, pero por lo pronto eso fue lo que se propuso, un movimiento en los tiempos modernos capaz de dar la clave de interpretación de los misterios iniciáticos de todas las épocas. Así como Amonio trató de hacerlo en Alejandría, la señora Blavatsky trató de hacerlo en el mundo moderno hace poco más de un siglo. Y con esto queda retratado el neoplatonismo. El platonismo tiene mucha preocupación no solo por una cosmología, cómo este universo, el visible y el invisible, llega a ser lo que es. También está muy preocupado por el lugar del alma humana en ese universo, siguiendo la trayectoria de todas las escuelas iniciáticas. El neoplatonismo se hace preguntas fundamentales. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del fenómeno universal? Rasgando la forma. ¿Qué es lo que vemos más allá de la forma? ¿Qué podemos escudriñar del espíritu y de la vida que palpita a través de la forma? Por otro lado, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el alma humana? ¿Y qué lugar ocupa en el drama universal? En ese gran escenario, en ese vasto escenario de la naturaleza, en el escenario en el que el alma deambula, en el que tiene que jugar un rol. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es la naturaleza del actor? ¿Y cuál es la naturaleza del papel que debe jugar en ese drama de la evolución universal? Estos son problemas que se plantearon los neoplatónicos. Y ellos dijeron que desde el más lejano lugar de Oriente, en la más remota antigüedad, hasta ese momento en que ellos enseñaban sus lecciones, esas preguntas, esos problemas eran los problemas fundamentales de la vida. Y que el hombre que no quería ser llamado animal, porque si no nos ocupamos de estas cosas, no nos diferenciamos mucho de los animales, bastante poco nos diferenciamos, a menos que hagamos trabajar el nu, la inteligencia espiritual, la inteligencia superior. Ellos se plantearon estos eternos problemas y ellos trataron de dar respuestas válidas a los investigadores. Esto es lo que podría decir del platonismo, de la academia y de los movimientos que continuaron. Quiero, para terminar este asunto del neoplatonismo, decir que el movimiento, aunque se cita como un movimiento en Alejandría, no se circunscribió a Alejandría. Los discípulos de Amonio Sacas y luego los de Plotino se expandieron por muchos lugares. El movimiento neoplatónico fue muy abarcante. Así como en la primera academia había una especie de neoplatonismo latente, cuando el neoplatonismo en el siglo III se expande, tiene una expansión muy amplia. Llegó a Siria, a Pérgamo en Italia
se extendió en muchos lugares de la Grecia y del Imperio Romano. En Alejandría y en otros lugares del mundo terminó el neoplatonismo cuando la naciente religión oficial del Estado, el cristianismo, consideró que todo lo que no era cristianismo era herejía y debía ser, por tanto, destruido. Así nosotros llegamos también, en relación con el neoplatonismo, a igual fin que con la academia que supervivió durante casi 900 años. ¿Cómo nos corresponde ir en estas lecciones? Dando aspectos de las enseñanzas esotéricas, de las escuelas de antes de los tiempos de Platón, de las escuelas griegas y de la moderna teosofía que se expresa a través de la Sociedad Teosófica desde hace 106 años, vamos a ir viendo enseñanzas fundamentales de la teosofía de todos los tiempos. Como vamos a trabajar a través de estas lecciones mucho con la palabra principios, quiero leerles parte de lo que el filósofo Ferrater Mora nos dice en su diccionario enciclopédico de filosofía, en el artículo correspondiente a la palabra principios. Además de leer Isis sin velo de la señora Blavatsky, les recomiendo a los interesados en estos asuntos que lean el artículo sobre principios en el diccionario de Ferrater Mora. Tomando la palabra principio de la interpretación platónica y posplatónica, Ferrater Mora dice que principio describe el carácter del elemento al cual se reducen todos los demás. Repito, principio describe el carácter del elemento al cual se reducen todos los demás. Tal elemento sería, en cuanto a realidad fundamental, el principio de todas las cosas. En este caso, principio sería aquello de lo cual derivan todas las cosas. Principio sería, básicamente, principio de realidad. Es el supremo bien de Platón y el número uno de los pitagóricos. Será el logos manifestado inmanifestado de los órficos y será el supremo Brahma de los hindúes. Será también, posteriormente, la divinidad de algunos de los primeros padres de la Iglesia Católica, que en todo caso esa divinidad no la comparaban al Dios de Israel, que era una cosa distinta para ellos. Aristóteles habla mucho y utiliza mucho la palabra principio en más de un significado. Algunos de los pensamientos aristotélicos son: principio es un punto de partida del movimiento de una cosa. Otra vez dice, es el mejor punto de partida, el elemento primero e inmanente de la generación, la causa primitiva y no inmanente de la generación. De manera que todas las cosas se reducen al principio de los principios, al número de los números, a la causa primera universal. Ya en tiempos del cristianismo, para muchos escolásticos, principio es aquello de donde algo procede, pudiendo tal algo pertenecer a la realidad, al movimiento o al conocimiento. Por eso hay un principio del ser y un principio del conocer para los padres de la Iglesia, y esto es parte de la teología, también asunto de mucho interés, al que no nos podemos referir o entrar en detalles. Otro aspecto de principio es muy importante: punto de partida que no sea reducible a otros puntos de partida. Ese es el punto de partida y no se puede reducir. Es un elemento simple, no es reducible. No es un compuesto. Punto de partida que no sea reducible a otros puntos de partida. Cuando menos a otros puntos de partida de la misma especie o pertenecientes al mismo orden.
ya tenemos para la palabra principio desde el punto de vista filosófico algunas acepciones. Una es que es la causa que no tiene causa. Otro es que puede haber otros principios derivados del primer principio, pero en todo caso, cada uno de estos principios en su propia esfera y naturaleza no puede ser reductible a otros. Vamos a tratar de explicar a lo largo de este curso este asunto. Solamente quiero llamarles la atención de ustedes sobre el uso de la palabra principio en los textos alegóricos, en los textos religiosos que tienen un carácter alegórico y que deben ser interpretados con una clave esotérica. En el Antiguo Testamento se dice que en el principio, etc. Pero los mejores rabinos iniciados no dirán que esa es una traducción mañosa y no adecuada del Génesis bíblico. Y ellos dicen que debe leerse principio creó las cosas. A través de principio fueron creadas las cosas. Ese principio no es el supremo bien, sino su agente creador. Entonces tenemos que recurrir a otro texto de carácter cabalístico como es el Evangelio de San Juan. Interpretado literalmente, el texto del Antiguo Testamento nos dirá que Dios es el creador de las cosas. Pero el Evangelio de San Juan dice otra cosa. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y por el Verbo, no por Dios, todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, de lo que está hecho, nada fue hecho. Así pues que hay principios, o el principio supremo y los principios secundarios, que en su nivel crean cada una de las cosas existentes. Pero tenemos que seguir adelante. La doctrina de los principios tiene una relación muy estrecha con la doctrina de las emanaciones, que es una doctrina teosófica en todas las épocas de la enseñanza teosófica. En la más primitiva, en la del mundo griego y en las enseñanzas de la señora Blavatsky y de sus maestros. La doctrina de la emanación tiene, pues, que ver con la doctrina del principio y de los principios. Dice Ferrater Mora, quien sintetiza muy bien el concepto. En diversas doctrinas, y especialmente en el neoplatonismo, la emanación, observen ustedes, la emanación es el proceso en el cual lo superior produce lo inferior por su propia superabundancia, sin que el primero, lo superior, pierda nada en tal proceso, como ocurre metafóricamente en el acto de la difusión de la luz. Lo superior crea lo inmediato inferior, pero no se agota en ese acto de expansión de su propia vida. Hay superabundancia y lo absoluto no puede agotarse nunca, y el primer principio de los principios tampoco. Por eso vuelvo a leer. En diversas doctrinas y especialmente en el neoplatonismo, la emanación es el proceso en el cual lo superior produce lo inferior por su propia superabundancia, sin que el primero pierda nada en tal proceso, como ocurre metafóricamente en el acto de la difusión de la luz. La luz se expande pero no se agota. Y continúa Ferrater. Pero al mismo tiempo hay en el proceso de emanación un proceso de degradación, pues de lo superior a lo inferior existe la relación de lo perfecto a lo imperfecto, de lo existente a lo menos existente. La emanación, lo que ha sido emanado, es así distinta de la creación que produce algo de la nada. Voy a repetir. La emanación es así distinta de la creación que produce algo de la nada. En la emanación no se produce algo nuevo.
hay una expansión de lo que ya existe. En la creación, de la nada, se crea algo. Nunca los filósofos aceptaron que de la nada se pudiera hacer algo, porque la nada es inexistente. Hay un plenum universal, no hay nada. Del plenum universal las cosas surgen por emanación. La emanación es así distinta de la creación, que produce algo de la nada. En la emanación del principio supremo no hay, en cambio, creación de la nada, sino autodespliegue sin pérdida del ser que se manifiesta. La emanación tiende, como dice Plotino, a identificarse con el ser del cual emana, con su modelo más bien que con su creador. Por eso lo inferior busca el modelo de lo superior. Y cada emanación, cada eón, cada expresión de esa vida busca lo superior. Por eso el niño deifica al Padre. Y por eso los seres humanos, cuando ya estamos cansados de los valores mundanos que nos damos cuenta que no sirven para nada, buscamos el origen de aquello que nos emanó. Como una emanación que somos de ese centro divino, buscamos la divinidad. Por eso el hombre primero va hacia afuera y luego va hacia adentro. Cuando madura, un hombre busca el centro, el origen de aquello de lo que él es emanación. En la naturaleza todo es así. Repito pues y termino, la emanación tiende, como dice Plotino, a identificarse con el ser del cual emana, con su modelo más bien que su creador. Antes de entrar en la última parte de esta disertación de hoy, quiero decirles que esta noche estoy enunciando ciertos asuntos y dando una cierta visión de ellos. Pero en la clase de mañana, cuando tratemos del alma, de su origen, de la naturaleza del espíritu, del alma, de la naturaleza psíquica y física del ser humano, vamos a retratar las emanaciones y los principios y vamos a trabajar en el pizarrón para tratar de hacer más comprensible este asunto que es muy fascinante y muy importante. Como resultado de toda esta cantidad de escuelas que buscaban el conocimiento esotérico, buscaban el conocimiento de los primeros principios, y cada una de ellas tenía su propia nomenclatura, sus propios símbolos, su propia enseñanza alegórica. Como resultado de todo ello, aparecen antes de la era cristiana y en los primeros siglos de la era cristiana distintos documentos que condensan esa enseñanza. Yo voy a leer una condensación de los oráculos caldeos, que es una enseñanza que, como aquí dice, aparece, o por lo menos está redactada en el idioma del siglo II de la era cristiana, pero que por sus alusiones a Pitágoras y a cosas de la historia de siglos anteriores, posiblemente fueran enseñanzas muy anteriores al siglo II de la era cristiana. En aquellos tiempos la enseñanza iba de labios a oído, no se escribían ciertas cosas. Por eso cuando los Vedas, por eso cuando ciertas escrituras o documentos aparecen estampados en un pergamino, ese documento aparece estampado en tal momento, pero la enseñanza es mucho más antigua. Esto nos ocurre con gran parte de la documentación de carácter esotérico. Los oráculos caldeos tuvieron influencia en todo el mundo de la antigüedad y en los padres de la Iglesia inclusive. Más adelante, cuando hablemos de la Trinidad, de las teogonías y de la Trinidad cristiana, vamos a ver cómo todas estas enseñanzas penetran a través de los gnósticos, los neoplatónicos y los cabalistas judíos en el corazón mismo de los primeros padres de la Iglesia, y cómo luego vamos a tener dogmas como el de la Trinidad, el del Verbo que se hace carne, el de la Inmaculada Concepción, que son enseñanzas anteriores al cristianismo, enseñadas en Egipto, en la India, en Grecia y en la Caldea.
Los oráculos caldeos procedentes del siglo II después de Jesucristo forman un poema en el cual se mezclan con motivos órficos, platónicos, pitagóricos, gnósticos y aún estoicos todos los temas antes señalados, nos dice Ferrater Mora. Descripción del universo como formado por círculos concéntricos. Ya demostramos en la noche anterior cómo Pitágoras enseñaba el sistema heliocéntrico y la esferoidad del universo. No eran enseñanzas de Copérnico, que justamente como neopitagórico recoge las enseñanzas de la antigüedad. Descripción del universo como formado por círculos concéntricos, del alma como ser descendente y ascendente, de la materia como prisión y mancha, de los astros como divinidades a las cuales incorpora el alma, que después de las purificaciones regresa a su patria originaria. Estas son la base o ciertas bases de la enseñanza esotérica. Un estudiante de teosofía moderna reconoce muy bien todo esto. Descripción del universo como formado por círculos concéntricos. Tenemos acá los globos, las cadenas y las rondas de la moderna teosofía. Del alma como ser descendente y ascendente. El alma que pasa a través de las distintas esferas hasta caer en la generación, en la materia, para adquirir y desarrollar la totalidad de sus potencias, ya habiendo llegado al ciclo de inmersión máximo. Los gnósticos dirán: Cristo está muerto y enterrado, y asciende nuevamente desde el lugar de su enterramiento hacia las regiones del Padre, hacia las regiones de la luz. En este caso, Cristo está significando a toda alma humana que pasa por el proceso evolutivo y por el proceso iniciático. De la materia como prisión y mancha. La materia como aquello que es capaz de onnubilar, oscurecer y encerrar y servir de prisión al espíritu, que se encuentra muy contento en un momento con los goces de la materia, pero cuando llega a la madurez de su existencia, encuentra que la materia es una prisión. Creo que nadie ha descrito mejor que eso que los místicos del cristianismo. Estos ojos, dice, que son las ventanas por las que el alma mira estando presa en el interior, nos dirá una poetisa cristiana. Bueno, los astros, las divinidades y el regreso a la patria originaria. Muchas de las concepciones que se desarrollaron en los sistemas gnósticos, nostalgias, arrepentimientos, caída, regreso, retorno al hogar, el hijo pródigo, etc., y que fueron combatidas por Plotino, dice Ferrater, pero no es cierto, se hallan expresadas en los oráculos caldeos. Estos presentaban a Pitágoras como el ejemplo máximo del sabio, de hecho, el sabio Dios, por lo cual puede relacionarse la doctrina expresada en los oráculos, surgida probablemente antes de la fecha que se atribuye a los mismos, con la expansión de la llamada religión de misterio neopitagórica, que tuvo una basílica en Roma en la época del emperador Claudio. Efectivamente, las distintas escuelas de misterio, esto es histórico, tuvieron sus basílicas y sus templos en la Roma de los primeros siglos y aún de antes de la era cristiana. Con este panorama, nosotros vamos a dar fin a la clase de hoy. Más bien, más que de enseñanza en sí misma, ha sido una clase de presentación de problemas históricos y filosóficos. Porque en la clase siguiente, en la clase de mañana, trataremos de contestar, o por lo menos de dar el punto de vista, lo que la teosofía piensa acerca de algunos de estos problemas, pero en especial el problema del hombre. Porque se ha dicho, y creo que es verdad,
que nada interesa más al hombre que el hombre mismo. Nada nos interesa y nos toca más de cerca que nuestra mismidad, nuestro propio ser, y contestar a preguntas fundamentales: ¿quiénes somos y para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos y a dónde vamos?